se me olvidó. Y los grados Kelvin, o sea, esas son las 3 escalas que uno utiliza con mayor frecuencia. Estos, para poder pasarlos, viste que te dice en un momento como que, o sea, armes como una fórmula, a ver cómo podrías pasarlos de unos a otros. Entonces, Sí. las fórmulas para poder pasarlos en realidad son estas. O sea, cuando nosotros tenemos que pasar los grados Celsius a Kelvin o de Kelvin a Celsius, cuando es de grados Celsius a Kelvin, uno lo que hace es sumarle 273. Acá te dice 273,15, o sea que es más específico, pero en realidad con 273 ya está. Y cuando los tengo en Kelvin y los quiero llevar a Celsius, se le restan los 273. Esos son como fáciles, o sea, básicos. Ahora, el problema es cuando son de grados Celsius a Fahrenheit o de Fahrenheit a Celsius. Entonces, si yo quiero averiguar la temperatura en Fahrenheit, la fórmula para calcular los Fahrenheit va a ser 9/5 de la temperatura Celsius más 32. Y si al revés quiero calcular los grados Celsius, es 5/9 de la temperatura en Fahrenheit menos 32. Entonces vamos a agarrar algunos de los que te dio ahí. A ver. Por ejemplo, te dice pasar 50 grados Fahrenheit a grados Celsius. Entonces yo los tengo en Fahrenheit, quiero usar a grados Celsius, así que vamos a usar esta fórmula de acá. Entonces, temperatura en Celsius va a ser 5/9 por la Fahrenheit, que son 50, menos 32. Entonces, esto va a quedar 5/9 por 50 menos 32 me queda 18. Y hacemos 5/9 por los 18 y eso ya ahí me va a quedar en grados Celsius. Y esto me da que esta temperatura en Celsius es 10 grados. Sí. Lo que no puedo hacer es pasar de Fahrenheit directamente, o sea, de Fahrenheit a Kelvin, no los voy a poder hacer. Entonces lo que hago es, si yo necesito pasarlos, los tengo en Fahrenheit, los quiero pasar a Kelvin, voy a pasar primero de Fahrenheit a grados Celsius con esta fórmula, o sea, voy a pasar a grados Celsius, como hicimos acá, y después esos Celsius los pasaría a Kelvin. Si yo estos los tendría que haber pasado, me decía que eran 50 Fahrenheit, y los quiero pasar a Kelvin, bueno, primero los paso a Celsius, que eran 10 grados, y después le sumo 273 para pasarlos a Kelvin. Así que estos van a ser 283. Sí. O sea, no tengo una forma directa de llevar los Fahrenheit a los Kelvin. Voy a tener que hacer primero eso entre medio. Bueno, copiate estas, las fórmulas, pero te voy a marcar que esas son las que vas a necesitar sí o sí, que es importante. Esta, esta, esta y esta. Y vamos a hacer los ejercicios esos de ahí. La fórmula las tengo, el profesor las puso. Bien. Bueno, vamos a empezar a hacer desde el B. Probá a hacer el B y me decís a ver cuánto te dio y lo vemos. Vale.
¿Pudiste? Sí, sí. Me dio 392. Bien. Bueno, y vamos a ver dos cosas que pedí ahí también en el Word, que era una te pedía lo que era la transmisión de calor, o sea, la definición, y otro te pedía que armes una fórmula de esto que yo te decía de los Fahrenheit, que no se pueden pasar directamente a los Kelvin, entonces nos pide como que despejes. Eh, Te pide, dice realizar el despeje matemático que permita realizar el traspaso de una temperatura de Kelvin a Fahrenheit. Así que vamos a borrar esto. Entonces, quiere que hagamos de Kelvin a Fahrenheit. Entonces, primero a los grados Kelvin le vamos a tener que sumar 273. Y después, esto, o sea, va a estar en grados Celsius y ahí los vamos a pasar a Fahrenheit. Entonces, para averiguar la temperatura en Fahrenheit, va a ser 9 quintos por la temperatura en Kelvin más 273 más 32. O sea, vamos a usar esta misma fórmula, pero donde están la temperatura en Celsius, vas a tener que poner los Kelvin más 273. Entonces ahí es como que vas a tener una fórmula directa para poder pasar de los Fahrenheit, de los Kelvin a los Fahrenheit. Y si es al revés, a ver si lo tenemos en Fahrenheit y los quiero llevar a Kelvin, entonces primero los voy a tener que llevar a Celsius. Entonces van a ser esta temperatura que sacábamos, van a ser 5 novenos por la temperatura en Fahrenheit menos 32, y a esto le vamos a sumar, porque esto va a quedar en grados Celsius, entonces le vamos a sumar 273. Para pasar la temperatura a Kelvin, le vamos a sumar a esto 273. Y ahí tenemos como una fórmula directa para poder pasar. Esta va a ser de Fahrenheit a Kelvin y esta de acá de Kelvin a Fahrenheit. Eso es lo que te pedía en el punto 4. Ok. Bueno, y después nos pedía sobre la transmisión de calor. Si te lo puedo escribir acá arriba. Te pregunta cuándo hay transmisión de calor y que expliques la transmisión de calor por radiación. La transmisión de calor es, o sea, ocurre, vamos a poner, a ver, si lo puedo poner ahí. La transmisión de calor ocurre cuando em, cuando existe un gradiente térmico, cuando dos sistemas con diferentes temperaturas se ponen en contacto. Y ahora te pongo lo que es la transmisión de calor por radiación. Ahí te lo busco. Después hay una cosa que les pregunta cuando las tres escalas están a la misma temperatura, o sea, tienen como el mismo número, que eso no, yo busqué diferentes escalas de los tres y no encuentro. Hay una de las que busqué que parecería que en 20, las tres como que las tres miden 20, o sea, que es donde coinciden, pero no estoy segura. Yo me fijo, capaz que en alguno de los archivos que tengo me aparecen. Claro, por ahí algo de lo que dio él, por las dudas. Y
Vamos a poner la transmisión de calor por radiación que caracteriza la energía se transporta en forma de ondas. Bueno, ahí te puse lo que es la transmisión de calor, que ocurre cuando existe este gradiente térmico, o sea, cuando dos cuerpos que están en diferentes temperaturas se ponen en contacto, y la transmisión de calor por radiación que se genera a través de ondas. O sea, esa transmisión de calor, por ejemplo, la que hace el Sol. O sea, esa sería una transmisión de calor por radiación. Bueno, copiate estas dos definiciones. Ahí te digo en cuál te la pedí. Ahí son cuando las copies y te paso lo otro. Esta era la, esto lo apuntaba acá, esto era la 3. Y esto del despeje es la 4.
Listo, ya copié. Bien. Bueno, y los demás, los otros ejercicios son sobre la dilatación de los cuerpos. Así que vamos a empezar a ver eso. A ver si El puedo... profesor me dio, tengo fórmulas de eso. Me ha dado. Bien, sí, yo igual te las busqué. Seguramente debe ser, bueno, está esta. Estas, acá están todas, de dilatación lineal, superficial y volumétrica, que igual volumétrica me parece que no se llevó. Me parece que estas dos vieron, o sea, fíjate si son las mismas. No te digo. Em, creo que sí, pero no. Bien. O sea, en esto lo que va a ocurrir es que cuando uno calienta los materiales, y los materiales se dilatan, entonces van a tener una longitud mayor. O sea, a ver si está como este. Entonces va a tener, o sea, vos tenés una barra, por ejemplo, de una cierta longitud, y al calentarla, esto se va a extender un poquitito más. Entonces va a haber una diferencia de longitud entre la longitud que tenía antes y la longitud inicial. Entonces la fórmula va a ser, o sea, para calcular la dilatación, va a ser la longitud inicial por esta, que es por 1 más este alfa, depende del material, por el delta de t, y si no, estas que te había encontrado yo, que te da directamente, esto te saca la diferencia de longitud, o sea, lo tiene, la diferencia de longitud es igual al alfa, que es, o sea, va a depender del material, por la longitud inicial, por la variación de temperatura. Dentro de esta variación de temperatura vas a tener la temperatura final que tiene el cuerpo menos la temperatura inicial. O sea, ahí en esa variación va a ir eso. Y esto, el delta L, es la longitud final menos la longitud inicial. Y lo mismo pasa en las áreas. O sea, si yo en vez de tener la longitud tengo el área de una superficie, entonces también puedo calcular, o sea, se va a dilatar las longitudes, entonces el área de la nueva superficie va a ser mayor, entonces va a pasar lo mismo. Entonces lo que tengo es la variación de las superficies por esta beta, esa beta es el alfa, o sea que la misma constante que teníamos antes, por 2. Esa constante depende del material. O sea, si yo tengo hierro va a tener una constante, si tengo aluminio va a tener otra constante, va a depender del que yo tenga. Sí. Y como se está tratando de superficies, en esa constante se la voy a multiplicar por 2. Bueno, ¿Quieres te mando una foto de lo que tengo de las fórmulas? Porque no sé si son las mismas, como no dale, entiendo. Este sí, tema es el que más me mándamelas. cuesta. Sí, sí, mándamelas. Así vemos, con eso vemos los ejercicios. Bueno, ahí te mando. No, no. Sí, son las mismas. Sí. Lo que te hizo ahí es despejarte diferentes cosas en cada una. Si necesitabas el alfa, o sea, lo único lo que querías. O sea, la fórmula es la misma. Es la variación de longitud
es igual a la longitud inicial por el delta de temperatura por el alfa. Vos podés despejar, en una te lo da despejado el alfa, entonces es la variación de longitud dividido la longitud inicial por el delta de temperatura. Después en otro en esto tenemos lo mismo, longitud inicial, delta alfa, longitud final menos longitud inicial. Bueno, en esta lo que te da es despeja, como acá en el delta de longitudes es longitud final menos longitud inicial, lo que hace es despejar la longitud final, entonces te dice que es longitud inicial por delta de temperatura por el alfa y pasa como más la longitud inicial. Y de esta misma saca factor común la longitud inicial, entonces te arma otra fórmula que es 1 más la variación de temperatura por el alfa. O sea, son todas, parten de lo mismo, todas las fórmulas parten de lo mismo, se van como despejando. Puedes utilizar, o sea, vas a utilizar la más conveniente, depende de lo que uno tenga que averiguar en esto, pero cualquiera de todas estas sirven, o sea, son todas las mismas. Bien, bueno, vamos a agarrar los ejercicios. Para que corra esto. Ahí. Bueno, en el primero que habla de esto te dice que cuál va a ser la longitud de un cable de cobre al disminuir la temperatura a 5 grados si con una temperatura de 40 grados mide 450 metros. O sea, esta va a tener, o sea, nosotros tenemos una, no sé, queremos saber cuál va a ser la longitud final, o sea, que podemos averiguar con esta. Y esto va a ser a la longitud inicial que va a tener, 450 metros, por 1, más la variación de temperatura, que acá es temperatura final es la de 5, menos la temperatura inicial, que es la de 40, por el alfa. Y el alfa nos está diciendo que es de cobre. Viste que a vos te dio, ahí te dio una tablita, claro. Entonces, o sea, ahí vas a sacar, esta es 0,000017 grados Celsius a la menos 1. Entonces, de ahí vamos a calcular cuál va a ser la longitud final. Entonces vamos a poner, primero esto hacemos el 5 menos 40, nos da menos 35 por 0,000017. Y esto hacemos 1, 0,123417 por menos 35. Y esto me queda 450 metros por 1 más, y acá me dio menos 0,000595. Entonces hacemos 1 menos 0,000595, da 0,99 por los 450, me va a quedar 449, poquitita la longitud final, 449,73 metros. Y ahí tenemos la longitud final que va a tener este. Sí. Bien. Este sería el 6. Vamos a probar de hacer el 7. El 7 nos dice que es un puente de acero. Dice que por las mañanas, cuando la temperatura está a 19 grados, mantiene una longitud de 270 metros de largo. Pero a la tarde registra un aumento en su longitud. O sea, a la tarde va a ser de 271,022425 metros. Y lo que va a querer saber es cuál es la temperatura que le está dando esa longitud. Así que esta la vamos a poner como temperatura inicial, esto es longitud inicial, esta es la longitud final. Entonces, nosotros lo que queremos averiguar es la temperatura de esto. Puedo agarrar de acá cualquiera de estas. Podemos hacer la variación de las temperaturas, de las longitudes,
271 menos 270 para ponerlo acá. Longitud inicial 270 y que esta ir viendo si podemos despejar. Entonces, acá vamos a poner 271,022425 menos 270 es igual, voy a agarrar la primera fórmula, 270 por temperatura final, que es la que no sé, menos la temperatura inicial, que es 19, por el alfa, que me está diciendo que es un puente de acero, así que vamos a agarrar la constante del acero. Acero, 0, ahí. Entonces, primero hacemos la resta esta. Esto me va a quedar 1,022425. Y empiezo a pasar el 270 dividiendo. Así que hacemos esto dividido 270. Voy a pasar esto para arriba. Me queda 0,03. Ahora paso el alfa. Así que esto me va a quedar dividido 0, esto me queda 3000. Voy a pasar para allá. Esa división me da 3786,75. Y esto es igual a la temperatura final menos 19. Entonces, para averiguar esa temperatura final, este menos 19 lo paso para acá sumando. Entonces, 3786,75 más 19. Así que esta temperatura final es de 3805,75. Y ahí tenemos la temperatura final a la que va a estar esto. O sea, siempre es aplicar las fórmulas. O sea, el tema es que pongas bien los datos donde van y después ir despejando. Bueno, estos serán todos de box. Ahora a ver si hay uno de superficie. El 8 creo que es de superficie. Vamos a hacer este. Este me dice que es una placa de acero, me dice que tiene dimensiones de 3×5, o sea, tiene un rectángulo de 3×5, y me dice que en la mañana y a la sombra, o sea, una temperatura de 14 grados Celsius, y que al mediodía, al calentarse con el sol, tiene una temperatura de 52 grados Celsius. Entonces quiere que encontremos el área final de la placa. O sea, el área inicial va a ser, al calcular el área de este rectángulo, que va a ser 5 por 3. O sea, que tiene 15 metros cuadrados. Y lo que quiere saber es cuál va a ser el área final. Entonces, esto mismo lo vamos a utilizar, o sea, vamos a agarrar la fórmula para las superficies. O sea, que es igual que esta, o sea, la fórmula es la misma, es que variación de superficie, o sea, la variación de superficie es igual a beta por la superficie inicial por la variación de temperatura. Voy a seguir acá. Entonces, variación de superficie igual. El beta era 2 veces el alfa. La superficie inicial eran estos 15 metros cuadrados y la variación de temperatura es 52 menos 14. Entonces, estábamos hablando de este, me dice que es una lámina de acero. Así que vamos a usar el alfa del acero. Así que esto es 2 por 0,12345 por 15 y hacemos el 52 menos 14
esto me queda 38. Entonces, multiplicamos todos estos. 2 por el 0,000001 por 15 por 38. 2 por... Y esto me da 0,00114. Esta es la variación de superficie, pero ahí en el ejercicio lo que me están pidiendo que calculemos es el área final de la placa. Entonces esto va a ser superficie final menos superficie inicial. Esto es igual a 0,0114. La superficie inicial sabemos que es 15, así que lo que voy a hacer para calcular la superficie final es sumar, pasar el 15 que está restando, sumando para este lado. Entonces, esta superficie final me va a quedar 15,00114. Y ahí tengo la superficie final. Fíjate, siempre las fórmulas siempre van a ser lo mismo. O sea, y una no puede sacar la otra y despejando alguna de las cosas que me pidan. Hacemos el 9, si te quedan por lo menos este hecho. Después vos probá volverlos a hacer. O sea, vos hacete que Vale. ponete las fórmulas de las tres. O sea, de volumen creo que no, por volumen no, porque el último se área de área y de longitud, y volverlos a probar de hacer. Esta te dice también, 9 que es una lámina de acero, me dice que tiene un área de 10 metros cuadrados cuando está a una temperatura de 8. O sea que tiene 10 metros cuadrados su dimensión cuando está a 8 grados Celsius. Entonces ahora lo que quiere saber es cuál va a ser el área final cuando la temperatura pasa a ser de 50 grados Celsius. Fórmula es que variación es igual a beta por la superficie inicial por la variación de temperatura. La variación de temperatura es temperatura final menos temperatura inicial, así que 50 menos 8 me da 42 grados Celsius. El alfa de esto es el del acero también, así que vamos a poner el 0,1, 2, 3, 4, 5, 1. Entonces, esta variación de superficie va a ser el beta, que beta era 2 veces el alfa, así que puedo poner 2 por 0,45 por la superficie inicial, que es 10, por la variación de temperatura, que es 42. Entonces, multiplico estos dos números de acá, y vamos a hacer 2 por el 0,3451 por 10 por 42. Todo esto me queda 0,00084. Y esta variación de superficie es la superficie final menos la superficie inicial, que era 10. Y a mí me está pidiendo que calcule cuál es el área final, o sea, la superficie final. Entonces va a ser 0,0084 más 10. Así que esta superficie final es 10,00084. Y ahí tengo la superficie final de esta. Es igual que, es muy similar al 8. Bueno, vamos a hacer el 10, así te queda ese también. Yo igual esto te lo estoy grabando y ahora en un ratito te lo subo a YouTube, así que los podés ver de nuevo. Bueno. Porque si no llegaste a copiar algo o alguna cosa, lo podés volver a ver. Bueno, el 10 también nos dice que está a 40 grados Celsius, un portón de hierro, y cuando está a esa temperatura me dice que tiene 20 metros cuadrados. Entonces ahora quiere saber cuál va a ser la superficie final, o sea, qué superficie va a tener si la temperatura pasa a ser de menos 2 grados Celsius.
Esta es la temperatura inicial, esta es la temperatura final. Esta es la superficie inicial y esta la final. Entonces, variación de superficie es igual al beta por la superficie inicial por la variación de temperatura. Variación de superficie es beta es 2 veces el alfa por la superficie inicial que es 20 por la variación de temperatura, menos 2, menos 40. Entonces, acá esto me está hablando que es un portón de hierro. Así que el alfa del hierro que vamos a utilizar es el 0, o sea, 2 por 0,1, 2, 3, 4, 12 por 20 por menos 42. Hacemos la cuenta esta. 2 por 0,134, 1, 2 por 20 por menos 42. Y esto me da 0,02016. Y esto era superficie final menos superficie inicial. La inicial es la que es de 20. Así que la voy a pasar despejándola para el otro lado. Así que para despejar la superficie final va a ser menos 0,02016 más 20. Y esto me queda que la superficie final es 19,97. Está bien que sea más chiquitita porque está bajando la temperatura. O sea, que en vez de estar dilatándose, se estaría contrayendo. Se está enfriando, así que el área va a ser más chica que eso. ¿Hasta acá bien o te hiciste mucho lío? No, sí, está bien. Sé que sí, ahora me aclaraste porque sabía cómo, pero tenía unas dudas. Pero ya está. Bien. Bueno, volvelo yo ahora en un ratito, tengo que dar otra clase y mientras esto se va subiendo, cuando esté te paso el link del video, míralo, probá a hacerlos y si ves que tenés muchas dudas, que otra vez estás muy perdida, me decís a ver qué es lo que te traba. Bueno, O hacelos y me decís, mira, acá no sé para dónde seguir, o para yo pueda ver a ver dónde te estás trabando con esto. bueno. Dale, buenísimo. Bueno, Aus, ahora en un ratito te subo el video. Bueno, dale. Dale, gracias. Gracias, Nos chao. vemos. Chao, chao.